Hola Acuario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda, Acuario, que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acuario, aquí tienes una reunión de tres reyes. Está el rey de copas, está el rey de oros y está el rey de bastos. Aquí lo único que faltó fue el cuarto rey, precisamente el rey de espadas. Rey de espadas que es precisamente tu propio rey porque es un signo de aire. O sea, tú vas a ser la mente que vas a dirigir este nivel del juego. Aquí estas tres energías masculinas o figuras de gran poder externos se van a estar alineando a tu favor, porque ya el rey de espadas te representa como tal. Entonces solamente te faltaban estos tres reyes y se presentan precisamente en la primera parte de tu tirada. Esto es un poco impresionante que salieran los tres de golpe aquí de inicio. El rey de oros viene a decirte que tienes el respaldo económico, tienes respaldo de capital, vas a tener el dinero seguro. Aquí hay ofertas de negocios muy lucrativas que pueden ya estar llegando a la vida de muchos de ustedes. Y esto no solamente viene con estabilidad económica, aquí precisamente con el rey de bastos, esto viene con impulso. No es solamente que viene dinero, estabilidad económica y se queda estático, no. Viene con el rey de bastos que le da impulso. El rey de bastos es una energía que te lleva al progreso, al éxito, al triunfo. O sea, hay dinero y hay progreso. No es solamente que te vas a quedar estancado quizás con alguna ganancia que tuviste, no. Aquí hay ganancia, aquí hay éxito, aquí hay triunfo, aquí hay avance, aquí hay progreso y posiblemente incluso te estén viendo como un líder. Esto puede ser, señores, una figura física, pero no me parece que sea una figura física. Aquí hay fuerzas que no son quizás del plano físico exactamente como lo conocemos. Esto pueden ser energías que los estén ayudando, los estén apoyando a muchos de ustedes en lo que sea que ustedes crean. Pidan ayuda porque realmente aquí se presenta una fuerza muy combinada donde todas las partes van a estar a favor de ustedes. Estabilidad económica, recursos financieros, posibles contratos, si es que no tienes contratos, pero vienen muchas ganancias. Si es en el área laboral, pues evidentemente viene un periodo de estabilidad laboral muy fuerte. Y si es en los negocios, pues los negocios van a estar avanzando muy, pero muy bien. Y el rey de copas coronando acá esta tirada. Esto no es solo trabajo o dinero. Aquí hay una figura que es de profunda madurez emocional. Aquí alguien te protege, aquí hay una energía que te va a estar aconsejando. No me parece, te repito, que sea una figura física, así que estos consejos pueden llegarte en sueños, te pueden llegar en ideas que te den, así que esto es alguien que te va a hacer una energía que te va a hacer alcanzar tu madurez. Aquí hay un respaldo afectivo sincero de una energía que va a estar ayudándote, ya te digo, no solamente en el plano económico, no solamente en el plano de avanzar hacia tu éxito, hacia tu triunfo, sino también que emocionalmente ustedes estén estables, que emocionalmente ustedes estén bien. Aquí vas a estar rodeado del mejor equipo del zodiaco, señores. El dinero, la visión y el afecto. Aquí esto se une para ponerte literalmente en la cima, Acuario. Si ustedes tenían algún tipo de dudas, si quizás en tu mundo alrededor se está cayendo, a ustedes no les va a importar nada. Aquí se ve que ustedes se tapan los ojos, se protegen. Estas energías van a estar protegiéndolos. Estas energías van a estar ayudándolos, te van a estar dando todo eso. Y si tu país está en malas condiciones económicas, si tu ciudad hay dificultades económicas, si alrededor tuyo las cosas no van bien en el plano financiero, en el plano emocional, eso no importa porque ustedes van a tener un apoyo bastante fuerte. Eso es como estar dentro de, no sé cómo explicarle, es como estar dentro de algo que no es agradable y sin embargo a ustedes no les importa porque es como si el mundo exterior no existiera, ¿ok? Es como si la parte de afuera no existiera. Ustedes van a estar
haciendo el juego como lo tienen que hacer, presentándose a su tablero interior y jugando. Así que definitivamente aquí ustedes se van a estar protegiendo y van a estar manteniendo el equilibrio. Vamos a ver qué cartas. 2 de espadas. Vamos a ver qué cartas acá me están acompañando a estas cartas. Wow. Estas cartas se nota, Acuario, acá con este paje de copas viene una oferta, viene una oportunidad, viene alguien a darte alguna idea sobre algo que te gusta mucho hacer. Cuando viene este paje de copas, yo digo, esto es una oferta, esto es una oportunidad, esto es una invitación a hacer algo que ustedes harían incluso si no les pagaran. Esto puede ser que ustedes comiencen a hacer un hobby, pero ojo, este hobby o esto que ustedes van a hacer o esto que ya están haciendo porque les gusta mucho, ustedes lo estaban perfeccionando, ustedes lo estaban mejorando y aquí definitivamente esto lo van a ver perfeccionado por completo, porque precisamente la carta del 3 de oros es como la continuación del 8 de oros. El 8 de oros es el aprendiz, el que está estudiando, el que está perfeccionando, el que está ensayando, el que está viendo a ver cómo funcionan las cosas, mejorándolas, pero el 3 de oros es la graduación. O sea, hay algo que te gusta muchísimo, que quizás lo hacías como hobby o no, o fue una oferta que te trajeron y tú la aprovechaste y quizás estabas pues mejorando cosas, perfeccionándolas y ya aquí con el 3 de oro se ve un desarrollo, se ve un avance en donde ustedes consiguen hacer perfectamente bien eso que estaban perfeccionando, que estaban estudiando o que querían mejorar. Y no solamente es que lo van a estar haciendo bien, sino que vas a estar recibiendo el reconocimiento de otras personas porque lo lograron hacer, porque consiguieron tener la maestría en eso que estaban haciendo. Vamos a ver esta rueda de la fortuna hacia dónde nos va a estar llevando esta carta. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Aquí, Acuario, como te estaba diciendo con la rueda de la fortuna, aquí las cosas cambian a favor de ustedes. Esta carta me indica que puede haber un cambio de carrera, que puede haber el destino que se modifique para muchos de ustedes. Ya estos 3 reyes aquí al inicio, pues evidentemente lo estaban diciendo súper claro. Aquí, sea lo que sea por lo que están pasando, tienen las 4 energías de los reyes. El rey de espadas, que es el tuyo, que va a ser el centro, que no está aquí, pero precisamente porque no está aquí y salieron los otros 3, te demuestran que vas a tener la energía, estas energías llegando a la vida de ustedes. Y evidentemente la rueda de la fortuna es un giro, un cambio inevitable que va a estar activado por la divinidad, por lo que sea que ustedes crean. Esto es un ciclo que se activa, aquí hay una oportunidad que se presenta, aquí hay una evolución de una situación externa que va a estar cambiando. Aquí puede llegar un golpe de suerte, aquí pueden llegar ingresos inesperados, aquí puede haber un cambio de trabajo, aquí definitivamente tu suerte gira y gira por completo y gira a favor de ustedes, completamente a favor de ustedes, porque también ya venían estos 3 reyes aquí y además de eso está este 9 de copas y el 9 de copas me indica que aquí hay un logro que van a estar obteniendo, aquí hay una celebración en la que ustedes van a estar participando, por supuesto, cuando tus sueños se hacen realidad, que es precisamente el significado principal de esta carta. Aquí hay un sueño, aquí hay algo que ustedes han deseado muchísimo y se les va a estar dando. Así que aquí evidentemente, aparte de que ese sueño se te va a hacer realidad, ustedes por supuesto lo van a estar celebrando, van a estar brindando por esto, por este logro, por esto que han obtenido, por esto que Dios, el destino, el universo, los ángeles, lo que sea que ustedes crean que le han pedido, pues definitivamente se los va a estar concediendo. Este logro, este triunfo, este deseo cumplido puede ser un contrato también que firmen con alguien que se les esté dando. Si ustedes querían obtener un empleo, esto me está indicando que puede haber un contrato con un empleador. Si querían algún préstamo bancario, posiblemente lo van a estar teniendo. Aquí hay un sueño de hacerse realidad, pero que conlleva la firma de un contrato, un convenio entre 2 personas. Pero eso, señores, puede significar hasta la compra de un auto, porque cuando tú compras un auto, por ejemplo, tienes que firmar un contrato con otra persona. Si tú vas a comprar una casa, tienes que el banco darte quizás el préstamo bancario. Así que definitivamente
definitivamente aquí hay un contrato, aquí hay una relación con otra persona que tú querías que se diera muchísimo y se va a dar. También en el plano romántico, señores, este deseo hecho realidad puede perfectamente ser que ustedes comiencen una relación amorosa con alguien que ustedes querían muchísimo tener este tipo de relaciones. No lo excluye, por supuesto, pero bueno, así que aquí hay algo que se les va a hacer realidad, algo que ustedes han soñado, que han querido y tienen esta energía de estos tres reyes a favor de ustedes. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo para la salud. Recuerden que esto no es consejo médico y si ustedes tienen alguna dificultad, tienen algún problema, algún malestar, pues nada, consulten con un médico, ¿ok? Aquí sale la montaña. Vamos a sacar otra carta porque aquí puede haber un tipo de obstáculo. Déjame sacar otra carta más para la salud acá. Ok. Señores, al comer, cuidado al comer, cuidado con una broncoaspiración, cuidado con algo de este tipo. Tengan mucho cuidado, no coman acostados en la cama, tengan precauciones, porque aquí esto me habla de un obstáculo, o sea, algo que se va a trancar, algo que se va a obstruir y tiene que ver con las vías respiratorias, ¿ok? Tiene que ver con nariz, oídos, con algo de las vías respiratorias. Así que mucho cuidado con esto, tengan extremo cuidado y nada, si estén preparados. Recuerden que esto no es para todos, señores, no significa que ahora todo el mundo se va a ahogar, ni todo el mundo se le va a trabar algo en las vías respiratorias, no para nada. Incluso si ustedes estaban predestinados a que esto ocurriera, pero ya lo saben, la información, el objetivo de estos mensajes, el objetivo de este tarot es que ya ustedes tienen la información. Al tener cuidado, al comer, al tener cuidado, quizás, no sé, al respirar algo que no tienen que respirar, al tener mucho cuidado con todo esto, pues es posible que esto nunca les llegue a ocurrir, ¿ok? Porque esto es simplemente una advertencia para que esa línea de tiempo me la estén cambiando, ¿ok? No es para que sigan en ella, precisamente es para que la cambien, para que tengan cuidado y se cambien. No es que eso va a ocurrir porque va a ocurrir, no, al contrario. Ya los que están aquí, espero que esto no les ocurra porque tengan precaución. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo. Aquí te dicen que crees una relación auténtica con tu audiencia, que organices sesiones en directos sobre algún tema en las redes sociales, sobre algún tema que les apasione, que te vayas en vivo. Si ustedes manejan algo sobre redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, cualquier red social, pues traten de hacer algún tipo de en vivo para que tengan contacto con las personas que lo siguen en estas redes sociales, si vendes algún producto, si prestas algún servicio o simplemente si quieres darte a conocer en tus redes sociales, pues nada, te están indicando aquí que hagas en vivo precisamente. Y vamos ahora con la frase para manifestar lo mejor de esta lectura, que realmente tengo, bueno, es que tienes aquí los tres reyes, tienes la rueda de la fortuna, tienes el 9 de copas. Es un poco, es poco fácil definir una frase exacta para que ustedes me la repitan en los comentarios. La frase para resumir todo esto va a ser: yo todo lo que pido siempre se me da. Yo todo lo que pido siempre se me da. Y nos vemos, Acuario, en el próximo video. Hasta la próxima.